Durante décadas, América del Sur ha sido una región donde los conflictos parecían latentes, pero contenidos. Sin embargo, hoy vuelve a respirarse un aire peligroso, un aire de choque, un aire de advertencia. Estados Unidos y Venezuela vuelven a mirarse como enemigos declarados, y esta vez la tensión no se limita a discursos, sanciones o comunicados diplomáticos. Hay buques en el mar, aviones en el aire, tropas movilizadas. Y cuando las fuerzas militares se mueven, la historia nos enseña que algo más profundo está ocurriendo. Estados Unidos sostiene que ha llegado a un punto límite, tras años de sanciones, aislamiento y presiones económicas. Washington acusa al régimen venezolano de ser una pieza clave en las rutas internacionales del narcotráfico, no solo como un país de tránsito, sino, según sus informes, como un Estado que protege, facilita y se beneficia de estas redes criminales. Para la Casa Blanca, el problema ya no es solo ideológico ni humanitario. Es un asunto de seguridad nacional. Al mismo tiempo, dentro de Venezuela, la situación política sigue completamente bloqueada. El poder permanece concentrado, la oposición debilitada, y una parte de la población, agotada tras años de crisis, observa con desesperación cualquier movimiento que pueda romper el statu quo. Este cóctel de presión externa e implosión interna es lo que vuelve a encender las alarmas. Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí, hay que retroceder mucho más atrás de lo que la memoria mediática suele permitir, porque la relación entre Venezuela y Estados Unidos no siempre fue hostil. Durante gran parte del siglo XX, ambos países mantuvieron una alianza estrecha. Estados Unidos veía a América Latina como su área natural de influencia, y Venezuela, lejos de resistirse, cooperaba. A comienzos del siglo pasado, cuando potencias europeas bloquearon las costas venezolanas por impagos de deuda, fue Washington quien intervino diplomáticamente para evitar una escalada militar. Aquello marcó un precedente. La relación se consolidó definitivamente con el descubrimiento del petróleo en 1914 en Venezuela. Se convirtió en un socio energético estratégico, y las empresas estadounidenses recibieron amplias concesiones para explotar el crudo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el vínculo alcanzó su punto más alto. El petróleo venezolano fue vital para el esfuerzo bélico aliado, y Caracas mostró una alineación total con Washington. Incluso durante la Guerra Fría, ambos países caminaron del mismo lado, unidos por un anticomunismo compartido. Tras el retorno de la democracia, en 1958, Venezuela pasó a ser uno de los ejemplos favoritos de estabilidad política para Estados Unidos en la región. A finales del siglo XX, la relación era eminentemente pragmática. Venezuela exportaba la mayor parte de su petróleo al mercado estadounidense y compraba productos industriales, tecnológicos y alimentarios a ese mismo país. Todo parecía estable, hasta que apareció un nuevo actor que cambió las reglas del juego. En 1998, Hugo Chávez llegó al poder con un discurso radicalmente distinto. Nacionalista, antiimperialista y abiertamente hostil a Estados Unidos, Chávez rompió con décadas de alineación. Se acercó a Cuba, desafió públicamente a Washington y buscó posicionarse como líder de un bloque alternativo en América Latina. No solo cambió la retórica, también cambió la política energética, la diplomacia y el equilibrio regional. Chávez fortaleció la relación con La Habana enviando petróleo subsidiado. Impulsó la coordinación con otros productores para elevar el precio del crudo y estrechó lazos con países considerados adversarios de Estados Unidos. Aunque Venezuela seguía vendiendo petróleo al mercado estadounidense, el mensaje era claro. Ya no era un socio dócil. Las tensiones se dispararon tras el intento de golpe de Estado de 2002, cuando Washington reconoció rápidamente al gobierno provisional que duró apenas 2 días. Desde ese momento, la desconfianza fue total. Tras la muerte de Chávez en 2013, muchos pensaron que el conflicto podría suavizarse. No ocurrió. Nicolás Maduro heredó tanto el poder como la confrontación. Protestas internas, represión, denuncias de violaciones de derechos humanos y elecciones cuestionadas marcaron su mandato. Estados Unidos respondió con sanciones progresivas que fueron endureciéndose con el paso de los años. A partir de 2017, la estrategia estadounidense pasó a ser abiertamente de máxima presión. Se congelaron activos, se prohibieron operaciones financieras
se impuso un embargo petrolero total y se intentó aislar completamente al régimen. El reconocimiento internacional a un gobierno opositor paralelo fue el punto más alto de esa confrontación. Cuando esa estrategia fracasó, la presión económica se volvió aún más asfixiante. La acusación formal del gobierno estadounidense contra altos dirigentes venezolanos por narcotráfico marcó un antes y un después. Nunca antes se había puesto precio a la cabeza de un jefe de Estado en ejercicio de esta manera. Desde entonces, la confrontación dejó de ser solo diplomática y económica, pasó a ser estratégica. Con el cambio de administraciones en Estados Unidos, muchos esperaron un giro, pero la política hacia Venezuela se mantuvo firme. Hubo negociaciones, mediaciones internacionales y pequeños alivios tácticos vinculados a la crisis energética global. Pero el fondo del conflicto nunca se resolvió. Las elecciones posteriores, ampliamente cuestionadas, terminaron de cerrar cualquier vía de legitimación. Y entonces llegó la fase más peligrosa: el despliegue militar en el Caribe. Buques de guerra, aviones de vigilancia, submarinos, tropas, oficialmente operaciones contra el narcotráfico. Extraoficialmente, un mensaje inequívoco. La situación escaló aún más tras incidentes armados en el mar y respuestas defensivas del régimen venezolano. Las advertencias cruzadas elevaron el riesgo a un nivel que no se veía desde hacía décadas. Hoy, la pregunta ya no es si hay tensión, sino hasta dónde puede llegar. Una guerra directa parece improbable. El costo político y estratégico sería enorme, pero las operaciones encubiertas, el apoyo indirecto, el cerco económico y la presión militar selectiva forman parte de un tablero mucho más complejo. Estados Unidos no solo busca debilitar a Maduro, busca cortar flujos financieros ilícitos, reducir la influencia de potencias rivales en la región y enviar un mensaje global de fuerza. Para Washington, una caída del régimen venezolano tendría múltiples beneficios estratégicos en acceso a recursos, reposicionamiento geopolítico y una victoria simbólica. Para Caracas, resistir se ha convertido en una cuestión de supervivencia política. Y en medio de todo esto está la población venezolana, atrapada entre sanciones, crisis y un conflicto que se decide muy lejos de su vida cotidiana. Así que la pregunta final no es solo qué hará Estados Unidos, ni si Maduro caerá pronto. La verdadera pregunta es qué tipo de equilibrio emergerá después. Porque cada movimiento en el Caribe no es solo una maniobra militar, es una señal. Y cuando las señales se acumulan, la historia suele acelerarse. En conclusión, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela no es el resultado de un hecho aislado, sino de décadas de acumulación política, económica y estratégica. Más que una guerra inminente, lo que observamos es una fase de presión máxima, donde el poder militar, las sanciones y la diplomacia se utilizan como herramientas de disuasión y negociación. El desenlace dependerá menos de los discursos y más de los cálculos geopolíticos de ambos bandos. En un tablero donde cada movimiento busca ventajas sin cruzar, al menos por ahora, el punto de no retorno. Ahora dime tú, ¿estamos ante una presión calculada o al inicio de un cambio de régimen? ¿Se busca asfixiar, advertir o preparar el terreno? Te leo en los comentarios.